Una vez que se selecciona la opción Crear expediente, aparece señalado por defecto la etiqueta o el tag carátula. Vamos a hacer una recorrida por algunos de los campos que son de vital importancia en esta primera etapa de la creación de un expediente electrónico. La oficina de origen es un campo informativo que, como dice su nombre, indica la oficina a la que pertenece el usuario que está conectado al sistema. Luego sigue el número de expediente, que se ve vacío en el momento que se está creando el expediente. Luego creado es asignado un número en forma automática. La fecha valor, que corresponde a la fecha a partir de cuando un expediente comienza a tener vigencia. Luego continúa la fecha de creación del expediente, que representa la fecha del día actual, y esa no puede ser modificada. Luego hay un campo en el cual aparece el tipo de expediente que se debe seleccionar. En este caso está seleccionado apoyo a la capacitación. El tipo de expediente es un campo que representa un proceso de negocio específico de la organización. Hay varios tipos de expedientes a nivel de la organización, de las dependencias y de las áreas. Se carga en forma automática con la conjunción de los tipos de expedientes definidos a nivel organizacional, más los definidos a nivel de la dependencia y del área a la que pertenece la oficina de origen. Estos valores son mantenidos en una funcionalidad específica del sistema por usuarios con privilegios especiales para hacerlo. El campo de titulares es de especial interés, puesto que en un expediente electrónico se permiten múltiples titulares. Para cada uno de estos existen diversos campos. Está el tipo de titular, que es una clasificación para cada uno de los titulares del expediente, como por ejemplo persona física, funcionario, oficina, organismo, empresa, proveedor, etc. Luego está el campo titular, que es una especificación del tipo titular. Es decir, que si se señaló como tipo titular funcionario, pueden existir para este titular todas las personas que integran a la organización, es decir, todos los funcionarios de la organización. En el caso que los tipos titular sean personas físicas o personas jurídicas, se despliegan una serie de campos disponibles para identificar a la persona. Estos campos son tipo de documento, número de documento, nombre, dirección, teléfono, email y razón social. Luego aparece el asunto. Es un campo de texto libre en el cual los usuarios pueden hacer una breve descripción a lo que se refiere un expediente. Es muy útil luego para realizar la búsqueda, dado que corresponde a un interesante elemento de identificación del expediente. Aparece posteriormente un campo en el cual se determina si el expediente es confidencial o no. En el caso C normal, es decir, la opción no, que el expediente no es confidencial, no se hace ningún tratamiento especial. En el caso de ser confidencial, es decir, la opción sí, solamente tiene acceso a ese expediente las personas que integran el grupo Los Confidenciales. Son esas las únicas personas que lo pueden ver en su totalidad y realizar una actuación sobre ese expediente. Luego vemos el campo de prioridad, que indica la prioridad del expediente. Es una forma de resaltar el expediente en la bandeja de entrada y en las consultas. Este campo solamente está disponible para ser modificado por personas que tengan grado de jefatura. Luego aparece el campo que indica si este expediente electrónico tiene un documento físico. Es decir, si se habilita por sí, eso indica que viene acompañado de alguna documentación física. Y si aparece la opción sí, entonces se habilitará el campo para ingresar el número de folio del expediente en formato papel. En
la descripción del documento físico, siempre pensando en el caso del expediente venga acompañado de una documentación física, se habilitará este campo para que el usuario haga una breve descripción que explique de qué consta la documentación física y en qué lugar quedó archivada en el caso que así fuera. Los campos tipo de expediente, tipo y titular serán especialmente útiles a la hora de realizar consultas, ya que permiten categorizar y estandarizar la información.